La mayoría de entrenadores no entienden bien esta herramienta. Y más que una herramienta así, es la forma en la que utilizas el resto de herramientas que tienes en tu arsenal como entrenador. Es por eso mismo que hoy nos hemos juntado varios entrenadores, como puede ser Marcos Souto, Mar Rivera, Diego Rips y yo, para charlar sobre esto, sobre uno de los aspectos probablemente más infravalorados del entrenamiento, el pacing, sobre cómo manipular estratégicamente el entrenamiento de manera que podamos mejorar de manera consistente. Así que dicho esto, dentro del vídeo tenéis una hora en la que estamos charlando de esto y de otras muchísimas más cosas. Oye, pues bueno, señores, lo que he dicho antes, simplemente que muchas gracias por estar aquí. Vamos a charlar un poco y sin más dilación, empezamos hablando. Lo que quiero hablar básicamente aquí con vosotros es sobre un aspecto que yo creo que está un poco como infravalorado. Es decir, se habla mucho de entrenamiento, de muchas cosas, de que si protocolo, que si el slot, que si el split y muchísimas cosas, pero creo que no se habla mucho del pacing, ¿vale? El pacing, para quizás quien no lo sepa, básicamente yo tal y como lo concibo es la manipulación de las variables del entrenamiento a lo largo de la semana. Es decir, antes, cuando estaba la moda de Emerging Strategy del RTS, lo que hacíamos era plantear un protocolo, ¿no? O un slot y lo repetía hasta que encontrabas como un pico de forma. Luego, con el tiempo, apareció la moda de, hostia, ahora voy a hacer un RP dinámico, que digamos que es una especie de forma de pacing, ¿no? De arroba 5, 6, 7, 8. Eso hace que te fuerce como el ir subiendo la carga y todas esas cosas. Y del pacing realmente creo que no se ha hablado mucho, por lo menos en España yo no he escuchado mucho que se hable del pacing, pero creo que, por ejemplo, casi todo, dentro de cabe, entendemos lo que hay, casi todo cobra, por lo menos, desde mi punto de vista, un rol importante en nuestro sistema de entrenamiento. Y quiero hablar un poco de, oye, ¿cómo vosotros, por ejemplo, habéis derivado? Yo creo que todos, incluidos los cuatro, hemos cambiado un poco nuestra visión de, oye, pues antes hacía RP estático y era el mismo protocolo y el pathing realmente no existía, a cómo poco a poco habéis ido explorando, pues como atletas vosotros mismos y con vuestros atletas, oye, ¿cómo voy cambiando hacia una especie de sistema un poco más dinámico? ¿Qué es lo que le doy más importancia? Y eso, si queréis empezamos hablando un poco de, oye, ¿cómo, a raíz de qué, a raíz de cuándo empezasteis cambiando unos RP más estáticos a RP dinámicos y a partir de ahí, si queréis, vamos charlando con calma. Si quiere, empiece que se le ocurra algo y ya vamos hablando. Vale. Sí, yo tal y como lo concibo, o sea, el pacing al final no deja de ser simplemente el ritmo que llevas dentro de lo que es un propio. No tiene ni por qué ser bloque, o sea, creo que al final o sea, lo puedes estructurar, lo puedes entender tanto en un microciclo, en un mesociclo, en un macrociclo, lo puedes entender el propio ritmo que tienes que tener dentro de lo que es la propia semana de entrenamiento, en el sentido de pues, cuántos picos de intensidad puedes tener según el movimiento, que aquí podríamos entrar en qué sesiones tienen que preceder a las sesiones centrales o a las sesiones principales. Luego, dentro del propio mesociclo, que suele ser lo más común, quizás es más o menos los saltos que puedes ir pegando semana a semana, cuánto puedes progresar o cuánto en cierto, o sea, no cuánto puedes progresar, sino qué ritmo de progreso esperas en cierto modo y qué ritmo de progreso es el que te va, o sea, va a derivar en un resultado mediante predecible. Sobre todo, y cuando hablamos de predecible, quizás yo al menos como lo entiendo, no es tanto el con cuánto vas a acabar, sino el cuánto tiempo puedes sostener ese progreso, porque al final de hecho, creo que es algo que muchas veces se ve un montón y que a mí, en cierto modo, como que me saltan un poco las alarmas, que es a lo mejor cuando casi que se vende como una victoria el hecho de, joder, mira, con lo que acabé el bloque, o sea, con lo que acabé el bloque pasado, casi que es como mi nuevo inicio de bloque, ¿no? Y es como, bueno, ok, o sea, puede ser un buen indicador en el corto plazo, en cierto modo, de manera aguda, si lo quieres ver así, de vale, pues a lo mejor el rendimiento está siendo muy bueno, pero quizás no puedes sostener ese ritmo durante mucho más tiempo, ¿no? Entonces es un poco un indicador de que quizás, si no eres capaz de controlar un poco este pacing, pues sí que puedes acabar como chocándote con la pared antes de tiempo, ¿no? Y luego ya, pues a nivel un poco más global, si lo quieres ver dentro de un macrociclo, yo no entiendo como cuántos bloques, en cierto modo, puedes ir o sea, con el acelerador pisado hasta que quizás tengas que volver a resetear un poco, a volver a pues, darte quizás un par de semanas, ya no solo una semana o un par de semanas, sino quizás un bloque entero para volver a resensibilizarte un poquito quizás, ya no tanto a nivel de protocolos o programación como tal, sino también muchas veces a nivel mental, ¿no? O sea, al final es complicado el mantener un ritmo de entrenamiento donde al final el approach sea como tan agresivo por parte del atleta de ir cada sesión a muerte sin que al final no acabe petando por algún lado, ¿no? Entonces creo que es un poco entender dentro del microciclo, pues, o sea, cómo tienes que, o sea, qué ritmo tiene que llevar la propia semana para que al final llegues bien a los días que te interesa llegar, dentro del propio bloque, qué ritmo tiene que tener cada propia semana para llegar bien a la última semana del bloque que te interesa llegar a tope y luego dentro de lo que es a nivel macrociclo, pues cómo tienes que estructurar los bloques, a partir de cuándo tienes que pisar un poco el acelerador para poder llegar al final del macrociclo, que muchas veces pues entiendo que coincidirá con una competición, perdón, sin que al final acabes quemado, ¿no? O sea, yo creo que es simplemente entender un poco el ritmo de progreso para evitar quemarte, tanto de manera
aguda como de manera crónica. O sea, pacing es como ritmo de progreso para ti. O sea, va muy, muy relacionado. Sí. O sea, de hecho, ahí no te sé decir cuál es la traducción literal, pero yo creo que es un poco así. O sea, el pacing al final es un término todo en inglés. Y creo que es ritmo o algo así. No te sé decir, de hecho lo puedo mirar, pero creo que es algo parecido. Yo lo veo como las adaptaciones que tienes que hacer a nivel variables y todo para conseguir inducir el estrés que necesitas. O sea, realmente tú lo puedes hacer de una manera fija, decir un 7 todas las semanas. Y si la letra sabe gestionar, pero es que el tema es que no somos robots, ¿sabes? De que digas tú, somos personas, ¿sabes? Si al final es un deporte ahí muy ligado a lo emocional, tal, y es muy sencillo, pues cagarla, por mucho que lo sepas y por mucho que estés súper bien educado. Entonces, ahí es donde surge el problema. Te das cuenta de que por tanto, a lo mejor el mismo RPE, todas las variables iguales la primera semana, te das cuenta de que llegan los problemas. Con la mayoría de gente, hay gente que luego le va mejor de esa manera y está perfecto. Pero muchas personas, para inducir el estrés que quieres, al final el RPE es una herramienta más para inducir un estrés que tú necesitas para alcanzar un progreso o un pico de forma, lo que necesites. Y te das cuenta de que, pues a lo mejor muchas veces con un RP, pese a que en el papel sea lo que tú estás buscando, el atleta no es capaz de plasmarlo en la barra. Entonces necesitas, pues, modificar ciertas variables para conseguir ese punto de estrés. Lo veo tal cual así. Y depende de la persona, pues, tienes que empezar más abajo, más arriba, lo que sea. Claro, y cómo, o sea, voy a hacer preguntas porque, o sea, realmente como que Alberto y yo esto lo vinimos hablando en una llamada anterior, entonces va a quedar como que hago preguntas, pero realmente es como para ligar un poco las cosas que hablamos él y yo, y es como, ¿qué es lo que te hace, o sea, qué es lo que hace definir en base a lo que ha dicho Diego y un poco lo que has dicho tú a nivel de ritmo, RPE y todo eso, cómo relacionas un inicio de bloque? O sea, ¿cómo sabes cuándo iniciar un pelín más alto, cuándo sabes cómo iniciar un poco más bajo? Y también cómo qué es lo que rompe ese ritmo. O sea, el Diego ha hablado mucho del ritmo, ¿no? Como de ir creando esas adaptaciones, como ligando lo que dices tú, ¿no? O sea, ¿cuándo limitas esa creación de adaptaciones? ¿Cuándo se corta el ritmo ese y tienes que volver a empezar? ¿O cómo lo cortas? O sea, entiendo que cortas al final de una preparación, como ha dicho Diego, pero ¿qué es lo que te puede hacer que ese ritmo o pacing se vea alterado? O sea, ¿qué es lo que te hace alterarlo? ¿Un overshooting? O sea, ¿qué es lo que realmente te hace tener eso? Yo no creo que sea un momento puntual de que un momento la cagues y un día overshooteas y ya se cagó, sino al final es una sucesión de entrenos en las que pues no estás tomando una buena, pues eso. Buenas decisiones, ¿no? Decisiones, exactamente, sí. Y al final es un entreno que cagas, otro entreno que tal. Al final también luego, a la inversa, o sea, de cara a construir un buen momento, es justamente así, es una sucesión de buenas decisiones, literalmente. Sí. Entonces yo creo que cuando cortas, cuando llevas ya unos bloques arrastrando, qué tal, y dices tú, vale, borrón, cuenta nueva, volvemos a empezar, tal, bajamos y le damos. Yo creo que hay muchas analogías o maneras de poder explicarlo. Justo además me viene a la cabeza porque justo lo hablé ayer con un chico que llevo, que al final está un poco, pues quizás en una dinámica un poquito peor, porque bueno, también ha tenido como factores externos, etcétera. Y bueno, pues ya son como un par de sesiones en las que a lo mejor, pues, o bueno, semanas en las que a lo mejor no ha podido, ya no cumple los días, pero como que va modificando días, de repente un día no sale como esperaba o no surge en base a lo que estaba planteado. Y es como que, bueno, yo en ese caso como que lo frené. O sea, quise como frenarlo en el momento y decirle, vale, mira, o sea, no pasa nada porque una sesión se te vaya un poco del RP o porque no puedes hacer esta sesión, incluso si se tuvo que saltar una sesión porque no pudo hacerla, ¿no? No pasa nada porque te saltes una sesión, pero al final, o sea, el ejemplo que le puse, esto es literalmente como si quieres perder grasa, o sea, y al final te estás atiborrando hamburguesas. Pues me refiero, hamburguesas o cualquier alimento, entiéndeme, pero quiero decir, si porque tú quieras perder grasa, porque un día te vayas por ahí a cenar, pues no pasa nada. Porque te das 2 días, pues probablemente no pasa nada, pero si al final tu objetivo es perder grasa, o en este caso tu objetivo es generar adaptaciones y volverte más fuerte, y al final estás tirando cosas en tu contra, que al final te están frenando de eso, pues de nuevo, porque una sesión se dé de esa manera no pasa nada, pero al final es un poco, pues como hemos hablado muchas veces también de la inercia, la propia inercia que va generando, ¿no? O sea, que al final cualquier mínima inercia que vas creando, la estás interrumpiendo tú solo, porque al final pues te estás chocando literalmente contra la pared. Es que hay como muchas analogías que se pueden usar, pero yo creo que eso está bastante clara, que al final es dejar, o sea, creo que aquí es un poco responsabilidad del entrenador estar pendiente en cierto modo a cómo se desarrolla. Y esto es algo que también depende mucho del atleta y se agradece mucho cuando el atleta es capaz de verlo, de también tomar sus propias conclusiones o poder observar realmente cuánto tiempo puede sostener algo. O sea, al final, en cierto modo es a qué ritmo, en cierto modo, sí, puedes progresar y
qué variables dependen de ti y qué variables tienen que estar un poco chequeadas para al final poder llevar a cabo esa sucesión, ya sea de sesiones, de bloques, de mesociclos, como lo quieras llamar. Yo, por ejemplo, planteo, porque todo esto, en base también a como cosas que hemos estado hablando Rivo y yo esta semana, yo le he dado muchas vueltas y digo, vale, el padding realmente lo que buscamos es como generar un buen entorno en el cual básicamente induzcan momentum, ¿no? O sea, momentum a priori, que es como una palabra que me acuerdo se puso súper de moda y todo el mundo hablaba del momentum, de no sé qué, no sé cuánto, y como que de repente se ha dejado usar un poco. Y para mí, digamos que es como, bueno, es el sumatorio de hacer muchas sesiones buenas o de pequeñas victorias en cada una de las sesiones sin parar, ¿no? Y yo le pongo la definición al momentum como cuando mejora de manera consistente. O sea, no es como yo no te mejoro un bloque, te mejoro un bloque o hago un bloque más o menos bien, hago el siguiente más o menos bien, hago el siguiente más o menos bien. El objetivo tú como entrenador es crear un pathing, es decir, un sistema que es una estrategia, ¿no? Para mí el pathing es como una especie de estrategia en la que yo marque el ritmo al que quiero que se vayan moviendo las cosas, ¿no? Yo quiero que este bloque tenga un inicio un poco más lento por X cosas, quiero que al final de este macro terminamos con un poquito más pusheado de esta manera. Es como, vale, el pathing para mí es la estrategia mediante la cual yo creo momentum, ¿no? Que es como creo ese estado de forma en el que el atleta mejora. Pero ahora, no la duda, pero lo que me ha hablado mucho esta semana, como digo, Ribe y yo, es, vale, el momentum en sí, a priori lo induce un buen pathing, buena selección de ejercicio y demás. Y ahora, ¿qué importa más, la carga que me va moviendo o el RP? Es decir, porque, por ejemplo, a priori, se induce momentum haciendo @8 todas las semanas. Bueno, a priori se podría inducir momentum, pero yo creo que creo, ¿no? Este es mi razonamiento y ahora podemos charlar, debatir y demás, pero ¿por qué se puso un poco más de moda de hacer el @5678, ¿vale? Un RP dinámico. Porque a priori mejora la cohesión de bloques, o sea, mejora que pueda iniciar y finalizar bloques con más facilidad. Es decir, ¿qué es lo que importa? ¿El RP que me estás haciendo cada una de las semanas o la carga que me va moviendo? Porque haciendo @5678, digamos que empiezo el bloque un poco más suave porque tengo un RP más bajo y por huevos prácticamente va a tener que ir metiendo carga semana a semana. Es decir, va generando esa especie de inercia semana a semana. Es decir, para vosotros, ¿qué es lo que me importa más? ¿El estímulo a nivel intensidad RPE que me va haciendo la persona o en sí la carga que me va moviendo? Eso es más o menos como lo que yo quiero llegar. ¿Qué es más importante? ¿La carga en sí que me va moviendo para el pathing o el RP? Suponiendo que obviamente no es una cosa aislada. No, siempre digamos que vas a tener que utilizar ambas, ¿no? Pero para vosotros un poquito. Esa es la cuestión que planteo. Para mí, bueno, lo doy yo. Sí, dale, dale. Para mí, sin duda, la carga, o sea, el RP lo veo como una herramienta para eso, darte un rango de carga. Más que nada, tú cuando pones un RP, imagínate eso, un 5, un 6. Va ligado a una carga, ya no solo una carga, sino también a una activación previa, el high básicamente, una preparación, ¿sabes? O sea, el RP rodea muchas cosas. Entonces, de nada me vale que yo te ponga un 8. Yo si te pongo un 8 tengo que dejarte claro que digo, mira, si es un 8 es una intensidad interna alta, pero quiero que vayas tranquilos. La primera semana tienes que contextualizar en el momento en el que estamos. ¿Qué pasa? Que lo he dicho antes, no somos robots, entonces muchas veces ves un 8, es fácil decir, uy, es tal carga, y tal carga, como es algo que te pesa, es un esfuerzo interno alto, es fácil que se te vaya la cabeza y te actives más de lo que buscamos, tal, y luego el resto de semanas estés cao. Y ahí es donde no estás en en un contexto ideal para progresar, ¿sabes? Para generar adaptaciones. Entonces, pues la estrategia de bajar la carga, o sea, de bajar el RPE, lo veo más bien con el fin de bajar la carga y de que no te quede otra, ¿sabes? Pese a que el esfuerzo interno, aunque lo veas como un 5, puede ser realmente bastante más, ¿sabes? Pasa que muchas veces se liga, pues eso, a la velocidad a la que sale o a el high, muchas más cosas. O sea, creo que es más un problema de entender el RP que del propio RP, ¿entiendes? Por eso digo que la carga, pero si no, el RP podría ser más importante realmente. Creo que muchas veces también quizá caemos un poco en el error de querer ser como muy reduccionistas en el sentido de, yo qué sé, yo lo veo mucho más, es como, bueno, he movido X carga en esta semana y a este RP, ¿no? A un RP8. Yo que sé, he movido 100 kilos en la primera semana RP8. Y la semana 4 he hecho 110 a un RP8 también. Hostia, he progresado. Y, o sea, en cierto modo, o sea, todo el concepto de Emerging Strategies surge un poco para eso, sobre todo el hecho de también utilizar un RP mucho más estático semana a semana, para poder al final utilizar la comparación, o sea, para poder comparar las semanas al 100% sin ningún extra de ruido. Pero sí que es cierto que al final creo que, o sea, no podemos olvidar que el RP es una herramienta subjetiva, ¿sabes? Y que al final no se puede, o sea, no podemos intentar aplicarla igual para todo el mundo porque al final cada persona es distinto, ¿no? O sea, al final es un poco lo que dice Marcos. Creo que el problema es cuando tú asumes que todo el mundo es un robot y cuando tú le pones un RP8 lo va a hacer de una manera concreta y digamos que al final todas las variables
deben estar chequeadas un poco por parte del atleta, van a ser iguales en la semana 1 que en la semana 4 o la semana 5, cuando la realidad es que no son así, por mucho que queramos, ¿no? O sea, al final hay muchos otros condicionantes que pueden estar, como es ya no tanto el propio hype, porque el propio hype puede ser un poco más, lo podemos quizá ligar un poco más a la motivación, pero o sea, es más bien el readiness, la preparación que tú puedas tener de cara a un inicio de bloque nunca va a ser la misma que de cara a un final de bloque, ¿no? Entonces, al final, en el propio bloque lo que tú vas haciendo es construyendo un poco esas adaptaciones, esas buenas sensaciones de cara, pues, o sea, vas creando ese pacing, ¿no? Hasta lo que es la última zona del bloque y al final vas generando eso. Entonces, realmente, y volviendo un poco a lo que es tu pregunta, es que no creo que sea qué es más importante una u otra. Creo que al final es tratar en cierto modo de, o sea, yo como lo entiendo es que una no funciona sin la otra, ¿sabes? O sea, creo que no podemos tratar de, o sea, no podemos en cierto modo darle a un atleta únicamente RP sin al menos haberle hecho entender cómo queremos que se desarrolle y qué carga quizá podemos esperar. No hace falta a lo mejor ser súper invasivo en cuanto a lo mejor poner sobre la programación de, vale, pues quiero que te muevas en esta carga o en este otro. O sea, hay margen en cierto modo no improvisar, pero dejar un poco que el propio rendimiento hable sin tener que caparlo nosotros mediante una carga, ¿no? Y que sea mucho más ligado al RP, porque al final el RP lo bueno que tiene es que es mucho más versátil quizá que la carga, ¿no? La carga al final yo te doy esta carga y tienes que centrarte a hacerlo aquí. Si te sientes un poco mejor, empújalo un poquito más, un poquito menos, pero al final estás capando en cierto modo al atleta, ¿no? Lo bueno que tiene el RP, que creo que es mucho más versátil y para ciertos momentos, sobre todo cuando quizás estás en un momento muy bueno del entrenamiento, ligarlo todo únicamente a carga puede llegar a ser un error, porque al final creo que puede estar escapando el propio progreso que está teniendo la persona. Pero, de nuevo, o sea, creo que no, o sea, cada uno lo puede hacer como quiera, ¿no? Pero tal y como yo lo veo, no sirve de nada ceñirnos únicamente por el RP, sin olvidar la carga, y ya no tanto la carga de manera aislada en una sesión, sino un poco el progreso que va teniendo dentro de lo que es el orden de las cosas, ¿no? Y a la inversa, creo que bueno, puedes tratar de establecer una progresión únicamente por carga, pero si no te interesas en cierto modo por las sensaciones que ha tenido esa persona, cómo puntúa el RP, porque al final el RP de nuevo no es, o sea, el RP para mí no es simplemente un indicador de la intensidad, es un lenguaje entre el atleta y la persona, ¿no? O sea, yo espero de ti esto, yo como entrenador te pongo este RP porque espero de ti esto. Y o sea, si en cierto modo creo que tratamos un poco de ver el RP no únicamente, como digo, como un número que me diga cuánto le ha costado, sino también un poco qué conlleva, qué emociones está llevando a cabo en esa persona, ¿no? Y al final, qué te está tratando de transmitir, pues creo que de nuevo es más un lenguaje, no es tanto simplemente un número y ya está de manera aislada, sino que creo que todo va actuando un poco en consonancia, ya te digo, semana a semana, bloque a bloque y creando un poco ese propio pacing. O sea, que lo ves más como una herramienta de, bueno, no más, pero sí que lo ves más útil como una herramienta de feedback por parte del atleta, más que una herramienta para hacer un estrés. Eso es. Sí, o sea, creo que es ambos. O sea, por eso digo que a mí el RP me encanta, entiéndeme. Pero porque lo veo súper versátil, pero creo que no podemos, o al menos yo ya te digo, como yo lo veo, no es únicamente un medidor del estrés y ya está. Porque de nuevo, porque es que o sea, no podemos olvidar que es algo subjetivo. Y es que depende mucho de cada persona y o sea, en cierto modo es inviable. Tú no puedes explicarle a 60 personas distintas 60 maneras de ver el RPE, ya no se lo puedes explicar, pero es que no, o sea, de nuevo, cada persona lo va a puntuar de una manera concreta y no puedes dejar que quizás tu proceso de toma de decisiones vaya únicamente por ese RPE o ese estrés que ha inducido o un poco la información que te pueda dar, porque creo que tienes que entender mucho mejor el contexto, ¿sabes? Pero entonces tienes que ir un poco más a lo objetivo, realmente, cuando estés hablando un poco más del pacing, no tanto a lo subjetivo, realmente, ¿no? O sea, es decir, si tú realmente tienes esto subjetivo, que sería el RPE, cuando tú estás mirando la progresión de un bloque, te centras más en lo que es objetivo, como sería un rango de carga, porque al final el RPE, pues tú mismo has dicho que es muy subjetivo y como dice Marco, pues puede ser que por miles de factores se dé que por una semana tiene un RP 7 y le ha pasado X o Y, pues tengo una selección de carga que sea peor y sea subjetiva. Y tú estás tratando de medir ese progreso de una forma objetiva y no subjetiva, ¿no? Creo que al final también es entender un poco o sea, qué ha podido condicionar eso, ¿sabes? O sea, al final, y yo aquí o sea, he sido el primero que quizá peca un poco de esto, de como querer en cierto modo evaluar demasiado en base a números, en base a los números o la información que quizá te pueda mostrar en una hoja de cálculo. Y creo que hay un contexto que también tenemos que entender mucho más, ¿sabes? Ya no solo hostia, es que en esta sesión ha oversoteado, ¿vale? Vale, pero ¿por qué ha oversoteado? Ha sido
porque quizás no tenía convicción en que lo podía hacer y eso le ha hecho entrar con miedo a la barra, porque a lo mejor simplemente descansó peor. O sea, de nuevo, es como entender un poco las variables, pero no verlo únicamente como un número plasmado en un papel, sino analizar el contexto, ¿sabes? O sea, creo que ahí está la clave muchas veces. Claro, y yo, por ejemplo, realmente lo que pienso es como, yo me quedo como con dos takes y es que, a ver, el RPE es como una herramienta de comunicación, ¿no? En plan, es como, quiero que más o menos, yo le pongo a una atleta una @7, es como, vale, yo le explico que quiero que se mueva más o menos a esta velocidad, más o menos con estos feelings, pero realmente, por ejemplo, el problema del RPE, que creo que ha dicho Marcos, para mí es como no entender bien el RP en sí. Y, por ejemplo, tal y como quizás yo lo estoy entendiendo últimamente, que es lo que a lo mejor, pues, no sé, quizás puedo a lo mejor diferir un poquito más contigo, Diego, es como, oye, para mí lo más importante a la hora de a lo mejor analizar un passing, para mí es la carga y el RP es una herramienta complementaria. Es decir, sigue estando, obviamente estamos diciendo, no existe la carga sin el RP ni el RP sin la carga, porque al final el RP como decimos, es un medidor de cómo de bien se ha sentido, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando estoy programando ahora, yo intento poner, oye, si le pongo una carga, como digo, pongo, oye, quiero que estés moviendo más o menos esta carga. Porque para mí lo que creo que induce un poquito ese momentum, con esa inercia de que semana a semana todo se va sintiendo mejor y que si hacemos una buena estrategia, bloque a bloque se va sintiendo mejor y macro a macro se va sintiendo mejor, es como que en sí haya una buena estrategia de qué carga vas moviendo, a qué repeticiones, es decir, entre comillas, como el estímulo que estás dando. Y el RPE para mí es como una especie de algo más ambiguo. Antes para mí el RPE 7 es una cosa exacta, RPE 7. Eso significaba que era tres repeticiones en reserva. Ahora, en cambio, para mí lo veo como un poco más espectro. Es decir, yo tengo una @7, es decir, yo le he dicho al atleta y le informo de que para mí me prima más la carga y digo, no me importa si yo te he puesto @7, que se mueva 6, 7 y medio. Es como una especie de rango. Para mí es como, oye, yo quiero que se mueva más o menos por aquí. No quiero algo exacto, sino que simplemente se mueva más o menos con este rango de esfuerzo. Porque para mí, como decimos, un lenguaje, ¿no? Que lo que te está dando es una información de cuánto quiero que te esfuerces, ¿no? Cuánto quiero que te esfuerces del 1 al 10, entre comillas. Y lo que quiero es como, oye, quiero más o menos que me mueva esta carga, más o menos esforzándote esto. Y la siguiente semana quiero que muevas esta carga esforzándote, pues normalmente un poquito más. Y siguiente, esta carga esforzándote un poquito más. Y para mí es más importante, para mí personalmente, o por lo menos en el punto en el que estoy, es la carga que vas metiendo semana a semana y sobre todo también porque creo que el deporte en el que estamos es un deporte tan numérico y tan mental que el hecho de a lo mejor ver simplemente atletas que tienen 3 semanas la misma carga a un RP que es el mismo a lo mejor, a nivel mental, yo creo que de cara al momentum es importante. O sea, yo tal y como veo el momentum no es algo únicamente de estoy mejorando a nivel físico, a nivel de performance, sino que también hay una especie de como de bonus mental, ¿no? Es como un estado físico y mental, ¿no? El momento para mí no es algún estado físico en el que va mejorando, es físico y mental, en que el atleta, pues digamos, como que cada vez va teniendo un mejor mental approach porque va subiendo la carga, porque el rango de esfuerzo está más o menos dentro de lo adecuado y para mí eso es como lo más importante. No sé tampoco, esto por ejemplo se lo comenté también a Rive y a eso, por ejemplo, últimamente para mí le doy más importancia a la carga en sí mismo que al RP. Obviamente, si yo, por ejemplo, planteo una carga y la persona pues, se va 2 puntos por encima, sé que esa carga no era la que teníamos que mover, ¿no? Pero, como te digo, para mí es más importante eso, al menos actualmente. El problema es en base a qué planteas tú esa carga y en base a cómo tú estableces ese pacing de saltos semanales, entiendo, ¿no? Porque tú dices, tengo un RP más o menos, digamos, que es dinámico, más o menos casi siempre es así, pero ¿en qué tú te basas, o sea, Alberto, en qué tú te basas para establecer que semana 1 se tiene que mover entre esta carga y esta otra, en la semana 2, por ejemplo, ¿sabes? Vale. O sea, ¿por qué un salto de 7,5 en el rango más alto? Es de 200 a 2,7, ¿por qué ese rango? Y no, por ejemplo, como ha dicho Diego, de que muchas veces cuando tienen ese ritmo y demás, les deja como ese rango, más ¿no? entrenado, De un poco libertad. más subjetivo, con un RPE sin una carga objetiva a mover, ¿no? Lo has dicho así, ¿no, Diego? O sea, no sé si... Al final lo que yo sobre todo quiero dar a entender es que, o sea, entiendo un poco y en base a también lo que está diciendo Alberto ahora, entiendo que muchas veces pensemos o al final se trate de como crear un poco ese momento en base únicamente a regular la carga y empezar como desde muy abajo para ir pillando inercia, pero creo que es una variable más dentro de lo que es el propio entrenamiento. Creo que no puedes en cierto modo forzar el momento, creo que el momento es algo... Es que es complicado porque la verdad es como que tampoco hay una manera como súper clara de poder definirlo, pero creo que no se... O sea, creo que tú como atleta, como entrenador, en cierto modo tampoco lo puedes forzar. Creo que es en cierto modo una sinergia de cosas que al final puedan acabar conllevando eso, ¿no?
tú como entrenador lo puedes poner lo más fácil posible mediante pues, regular la carga, empezar un poquito más abajo para que al final, de nuevo, las sanciones pues quizá vayan siendo mejor, para que al final también a nivel mental te permita ir empujando un poquito más, pero creo que no es únicamente eso. O sea, mire, por poner un poco un ejemplo claro, sin conocer tampoco su contexto, pero yo el caso más loco quizás que he visto, por lo menos en el último año, de alguien que se ve que vive en esa ola del momentum constantemente es Mario Montaño. Yo, de verdad, le veía desde fuera y flipaba porque decía, es que se ve que es invencible, tío. O sea, se ve que el tío va y sesión a sesión va y va sumando y va sumando. Y el tío, o sea, de nuevo, no lo sé porque yo desconozco el contexto, no sé ni cómo está entrando ni cómo está entrando Ale, pero bueno, se veía que dentro de cada vez al final acaba empujando de manera frecuente. O sea, se veía como que el tío no es que estuviese todo el rato súper submáximo, no sé, sino que había momentos en los que realmente está empujando la carga, ¿no? Y creo que es un ejemplo muy bueno de que el momento no se tiene por qué frenar si te pasas de tirar pesado quizás mucho tiempo, ¿no? O sea, yo, de nuevo, me parece un ejemplo muy bueno, macho, porque creo que es un ejemplo de al final cuando las cosas se han hecho bien en cuanto a lo que es formación, pero también que se ve que el propio momento que lleva el atleta es algo completamente loco, ¿no? Entonces, creo que, o sea, llevándolo un poco a este caso, creo que el hecho de, como hablas tú, empezar muy abajo, regular la carga, etcétera, es algo útil, por supuesto, y es algo que como entrenador, pues le pone las cosas muy fáciles al atleta, pero creo que creo que hay algo en cierto modo que los entrenadores tampoco podemos controlar y es la propia carga interna y el cómo lo está gestionando el atleta y un poco la predisposición que pueda tener. Y ya no tanto, no hablo solo a nivel genético, creo que o sea, la genética en cierto modo es algo dentro de esa propia carga mental, o sea, sí, esa carga interna, perdón, pero también creo que, de nuevo, la predisposición mental y el cómo se encuentra el atleta de confiar en sus habilidades, en su capacidad de ejecutar, o sea, realmente el grado de compromiso quizá que pueda tener en ese momento con el entrenamiento, creo que va algo mucho más allá. O sea, honestamente me gustaría como poder dar una explicación como mucho más empírica en el sentido de... Sí, claro. Vale, sí, pero o sea, es como casi una conversación de pseudo-bros. En plan, Sí, literal. Sí. Pero es algo que yo lo veo, macho, y creo que se ve muy claro es que cuando el atleta en cierto modo está en ese momento, ¿sabes? De poder empujar, de ir hacia adelante, Claro. creo que muchas veces casi que los entrenadores en cierto modo perdemos relevancia, ¿sabes? O sea, creo que Totalmente. obviamente tienes que poner las herramientas buenas y joder, pues a lo mejor por mucho que un tío vaya loco, si le pones a hacer una programación pues, probablemente muy, muy mejorable, pues quizás a lo mejor no mejora tanto. Pero de nuevo, creo que tú le puedes dar o sea, tú le podrías dar el mismo programa, o sea, como en dos dimensiones, ¿no? A la misma persona, al mismo programa. Y lo único que pueda cambiar o sea, en esas dos dimensiones es como el grado de compromiso y las ganas en cierto modo de mejorar que pueda tener en una dimensión versus en otra, y te aseguro, estoy seguro de que o sea, no en una dimensión, en la dimensión en la que realmente tiene ganas de mejorar, va a mejorar probablemente muchísimo más y el ritmo que va a llevar va a ser mucho más acelerado que en el otro. Al menos es como yo lo veo. Yo lo siempre veo. hablo de Alberto. A ver, ¿Quiere Marco? ¿Quiere Marco? Ahora si quiere, vamos nosotros. Vale, Marquín. Lo veo. Un ejemplo que puedes utilizar sin hacer apología al juego ni mucho menos es como compararlo con la ruleta. Tú cuando estás en racha en la ruleta, claro, a nadie se le ocurre llegar a la ruleta y meter 50 euros y esperar multiplicar por 100 esa cantidad en una jugada. Vas acumulando pequeñas jugadas, tal. Obviamente hay azar en cada jugada, pero tú puedes disminuir esa probabilidad pues en función de... Claro, si tú le metes todo al cero, es muy improbable que ganes. Te vas a perder todo. En cambio, si vas repartiendo la jugada tal, en pequeñas ganancias, es mucho más probable que ganes. Entonces, siempre, hay una preparación, siempre hay un margen de azar, porque hay situaciones, yo que sé, si te tropezas por la calle y te caes y te haces daño, es mala suerte, ¿sabes? Pero al final, la parte de entrenador es como hacer esa pequeña jugada, ¿sabes? Ponerte la partida para que lo tengas sencillo. Luego hay muchos factores externos que son parte de azar. Pero al final tienes que ir paso por paso, ganancia por ganancia, o sea, entrenamiento, bloque a bloque, y cuando encadenas todo eso, pues al final acumulas un buen bote y te vas a tu casa con el bolsillo lleno. Pues lo veo exactamente igual. Es estar en racha. Y esa racha, pues en función de ganancias, tal, también pillar el punto mental, porque al final es lo que decía Alberto, súper importante, ¿sabes? Muchas veces más algo más mental que algo físico, algo de decir, joder, estoy a tope, y ya inconscientemente por tú estar en ese mood de decir, joder, estoy a tope, haces todo mejor aunque no te des cuenta. Es como que ya vas con otra mentalidad a la barra y dices, me vas a ir bien, estás en otro mood, ¿sabes? En cambio, cuando es a la inversa y estás en un mal momento, y es como, uy, es como lo de ver el vaso medio lleno, medio vacío, pues lo vas a ver medio vacío. Va a ser así, es como, uy,
hoy me duele esto por aquí, seguro que va a afectar en tal, y hoy tal, igual, este fin de me tengo que ir a no sé dónde, seguro que bajo el entrenamiento. Estás en otro momento, literalmente. Pues el momento bueno sería, pues eso, ver el vaso medio lleno, ¿sabes? Ir acumulando sensaciones y decir, hostia, este día me pasó esto, pero mira, lo pude solventar bien y fue el entreno maravillosamente. Pues el siguiente día, cuando te pase lo mismo, lo vas a llevar con otra mentalidad. Y al final encadenas y terminas pues en un buen momento. Y la parte de entrenador, pues diría que no es la más pequeña, lógicamente, pero porque es el detonador, ¿sabes? Yo te doy el campo para jugar y la atleta es el que tiene que jugar, pues eso, con esas variables. Y ese toque de azar. Que realmente yo, por ejemplo, tipo, también como lo ves, como a mí me encantaría lo que ha dicho, como digo, ¿no? Me encantaría dar una cosa súper técnica de, para crear momentum, tienes que hacer esto, esto y esto. Pero por desgracia no tenemos ninguna solución como súper específica realmente. Ojalá existiese. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, Dime, ahora te digo. no, que yo, por ejemplo, o sea, creo que obviamente nosotros como entrenadores tenemos como, digo, tú tienes como un tablero de juego, ¿no? Tú tienes tu tablero de juego y jugamos más o menos como en con la misma norma, más o menos sabemos qué cosas se tienen que hacer, qué cosas no se tienen que hacer a priori, ¿no? Entre comillas. Y a partir de ahí sabemos que es como, oye, tenemos que intentar crear momentum o crear que mejore la atleta, mejore la performance. Pero realmente si nos ponemos a hablar, tipo, entre nosotros estamos intentando hablar y decir, oye, ¿qué es lo que de verdad hace que mejore? Y son tantas cosas realmente que ni nosotros mismos seríamos capaces de dar como 5 puntos claves de esto es lo que te hace mejorar, esto es lo que no te hace mejorar. Aquí ocurre que yo, por ejemplo, sí pienso que el aspecto mental es muy importante. Tipo, yo creo que el ejemplo que, por ejemplo, ha puesto Mario me parece bastante bueno. Como siempre jugamos con un poco de azar, pero entendiendo que hay un poco de azar y hay aleatoriedad, ya sea incluso no por el momento vital que está el atleta, que eso, por ejemplo, puede ser otra cosa, el momento vital, cómo está de mental, incluso cuánto confía en ti. O sea, por ejemplo, La estoy seguro confianza, bro. que algún bloque, tú le pones a un tío, ese tío te dice que me encantan los 4x3 y que me van de loco y mejora. Y a lo mejor dices, hostia, es que no tenía sentido a lo mejor. Pero simplemente por ese tío estás enchufado pensando que no, que es que este 4x3 me lo ha puesto, que confío en el plan, simplemente por el ambiente, como sí, digo, el ecosistema mental en el que se encuentra el atleta contigo, plan, mejora. Es como, queramos o no, por mucho que sea como, no desprestigiar, pero es como, nosotros somos importantes, pero realmente lo más importante es cómo está a nivel mental el atleta. O sea, obviando que tenemos que hacer nuestro trabajo y que nosotros, como dices, tenemos que empezar como a guiar un poco al atleta, tenemos que plantearlo más o menos como el terreno de juego. Pero aún así, lo que más importa es cómo está el atleta. Y yo me doy cuenta que a los atletas con los que más contacto tengo de hablar de cómo están a nivel mental e intento cómo ayudarles en ese aspecto, tipo, luego curiosamente como, hostia, el que más confía en el plan, el que más confía en el bloque y curiosamente los que más mejoran. Y no creo, en este caso no creo que sea por azar, creo que es simplemente por la confianza que deposita en ti y en el proyecto que hay entre los dos. Eso es como me parece. Ahora sí que digo, que digo. Yo como lo veo y creo que es, o sea, siguiendo un poco la analogía de Marcos del terreno de juego, creo que al final como debemos ver nuestro trabajo como entrenadores es, mira, yo o sea, es como, vamos, lo voy a llevar en lugar al fútbol al atletismo, ¿vale? Imagina que tienes una pista, ¿vale? Tú tienes tu carril y vas a correr una carrera. Yo como entrenador me puedo asegurar de que la pista esté al 100% bueno, no sé de atletismo, pero bueno, hacer el mantenimiento de la pista, todo lo que quieras. Te puedo comprar o te puedo proporcionar los mejores zapatos, la mejor vestimenta, te puedo proporcionar todo lo que esté en mi mano, pero el que tiene que correr la carrera eres tú. Y si tú no quieres correr la carrera, por mucho que la pista sea mejor, por mucho que yo te haya dado las mejores herramientas, o a lo mejor la corres, pero no la corres al 100% porque estás cansado, porque no te apetece sprintar, pues a lo mejor es que no vas a llegar, o en cierto modo no vas a llegar tanto como podrías llegar si realmente tuvieses todo, o sea, estuvieses únicamente enfocado en correr. Y hay veces que depende del atleta en el sentido de, pues, que al atleta no le apetece correr, y hay veces que, pues bueno, a lo mejor le apetece correr, pero le duele la rodilla y a lo mejor tiene que frenar un poco, tiene que ir un poquito más despacio. Y no solo, no solo con ninguna lesión, sino que al final hay cosas que el atleta sí que tiene quizá un poco más esa predisposición para poder poner todo de su parte y a veces no lo pone, a veces tiene todo de su parte y lo pone, a veces no tiene nada de su parte pero lo pone y consigue solventarlo. O sea, de nuevo, creo que el trabajo del entrenador es ponerle las cosas lo más fáciles posible, pero yo no, o sea, y de nuevo, ya no vale únicamente con ir a entrenar, porque al final muchas veces pensamos que es como, bueno, yo voy a entrenar y ya está, cumplo la programación y si no funciona, pues es culpa de mi entrenador que la programación que me está poniendo está mal. Pues bueno, quizás a lo mejor la programación es mejorable y siempre, o sea, creo que como entrenadores siempre tenemos que estar dispuestos a tocar cualquier tecla que sea necesario, pero de nuevo, es que es literalmente como si me dice, bueno, sí, voy a correr ya, pero ¿cuánto estás tratando de correr la carrera, no? ¿Con cuánta intención?
pues creo que es en cierto modo aplicable igual. Y es algo que de nuevo, que yo o sea, es algo que ha cambiado mucho mi visión con el tiempo. Creo que antes sí que lo veía mucho más como, bueno, tú simplemente dedícate a entrenar y yo me ocupo del resto. Ahora sigue siendo así, pero creo que también el grado de... Es que ya no lo llevo ni a compromiso ni a confianza, o sea, creo que es un factor muy importante, pero simplemente, de nuevo, el cuánto estás dispuesto a dar de ti, cuánto quieres correr la carrera, cuánto quieres sprintar en ese sentido. O sea, y de nuevo, que no está mal, o sea, no es tampoco, o sea, es que además me parece una analogía muy buena, porque ¿qué pasa si tú sprintas durante mucho tiempo? Que te vas a reventar. Entonces, tampoco te interesa quizás estar sprintando, o sea, no puedes sostener un sprint durante un año entero, ¿no? O sea, va a haber un momento en el que petes. Pues a lo mejor tiene, o sea, el pacing, ya llevándolo aquí, pues sería un poco el entender a qué ritmo puedes correr, a qué intensidad puedes correr para poder terminar la carrera en el mejor tiempo posible, ¿no? Es decir, tú puedes a lo mejor tener un pacing muy progresivo, donde vas trotando, pues bueno, sí, la carrera la acabas seguro. Otra cosa es que llegues y hayas corrido 20 metros. A ver, si vas a sprintar, seguro que llegas al principio, en el momento que empiezas a sprintar, es la hostia y mejoras de la hostia, pero a lo mejor de repente llegas y vas a estar chafado y el tío que en lugar de correr al 100% ha corrido al 70%, pues te pilla. O a lo mejor no, hay gente que a lo mejor puede sostener el sprint mucho más tiempo y a lo mejor a que su entrenamiento sufra 2-3 meses, ¿qué más das? Y luego a lo mejor todo lo que ha podido hacer previamente, pues ya le compensa. O sea, además justo lo estaba escuchando hoy, no sé dónde lo he escuchado, pero como que al final si tú tienes un año entero para competir y a lo mejor tienes una persona que le va sumando, yo qué sé, 10 kilos al total durante 6 meses versus otra que le va sumando 5 kilos al total durante 12 meses, pues al final el resultado va a ser el mismo. Las dos personas le van a añadir lo mismo al total. Una la ha hecho de una manera y otra la ha hecho de otra. ¿Eso significa que una esté mal por encima de otra? No. Al final lo que nos importa es tratar de meterle el máximo número de kilos posibles al total. Luego ya es cuestión del atleta, o sea, del atleta, perdón, cuestión del entrenador y responsabilidad del entrenador, entender el propio pacing, el propio ritmo que tiene que llevar el atleta. ¿Cuándo tiene que correr, básicamente? Joder, macho, he improvisado la de... Sí, la analogía. Yo tenía Una pregunta. En mi cabeza Mario Montaño corriendo a sprint durante un año seguido, tú. O sea, estaba... Claro, o sea, es un poco Una lo que... pregunta. ¿Cómo hacía analogía con coche? Veía a Mario desde fuera y se veía que el tío estaba sprintando y que llevaba un sprint de la hostia, macho. Pues ahora os lo vais a imaginar conduciendo, porque yo tengo otra analogía. ¿Quién era el que hacía analogías con coches? Dale. Venga, ¿Era River el que hacía analogías con coches? Yo creo que no. ¿Me estoy confundiendo? Creo que te estás confundiendo. No sé por dónde Pues vas. hay una persona que decía que le gusta hacer analogías con coches y es que a mí se me acaba de ocurrir una y es como el mismo ejemplo de la carrera que dijo Diego, pues sería mejor con el coche, porque tú no puedes llegar, imagínate, el objetivo es cruzar la línea de meta a toda hostia con el coche, ¿vale? A 200 si los pilla. Claro, tú no puedes poner el coche a 200 en primera y tampoco puedes arrancar en sexta, entonces tienes que perder primera, llegar a X velocidad, luego meter segunda, luego meter tercera, y es el entrenador el que está al lado de copiloto diciéndote el timing de ahora toca meter segunda, ¿sabes? Ahora toca meter tercera. Y es el que va marcando los tiempos, es el mejor ejemplo que se me ha ocurrido, la verdad. Qué cabrón, ¿eh? Que se la ha sacado a mi colega, ¿eh? No, el profe de autoescuela, ¿eh? El profe de autoescuela, ¿eh? DM for coaching aquí, ¿eh? Sí. Literalmente sí, ¿eh? Bueno, o sea, me quedo con esa analogía. Estaba en mi cabeza preparando el post, macho, y va a subir este cabrón el post del coche y me va a follar, tío. Qué espectáculo. No, es que lo había pensado ya hace tiempo, pero quedó ahí, en mi mente. Cuidado. Sí. Y yo voy a pensar, vale, dejando un poco el lado de la analogía, que me ha parecido bastante bueno, tipo, vale, nosotros suponiendo que ahora tenemos a la persona, tenemos un tío que, oye, se deja los huevos. Una persona que, digamos que está trabajando de manera intencional, ¿no? Ahora como dejando un poco el lado más mental y de analogía. Es como, si yo tengo una persona que me está dando el 100% y todas esas cosas, como yo, como profesor de escuela, sé cuál es el timing. ¿Cuál es el timing para meter primero? ¿Cuál es el timing para meter segunda? Y aquí es lo que yo creo que viene el problema. Ahí es la responsabilidad del entrenador. Tomar la información suficiente como para saber cuándo tienes que meter primera, cuándo tienes que meter segunda y observar. El proceso de entrenamiento no deja de ser, en cierto modo, muchas veces dejarte guiar por tus propias creencias, sobre todo cuando partes de cero con una persona, es decir, que al final no tiene mucha información detrás, y pues dejarte guiar un poco por tus propias creencias de lo que crees que va a funcionar mejor. O sea, si al final es, volviendo un poco a la base o la idea de RTS o de estrategias emergentes, es planteamiento de la idea, monitorización de la respuesta y recogida de información
cada vez poder hilar un poquito más fino. O sea, es que no, o sea, al final en cierto modo a la vez es muy complejo, pero a la vez es simple, ¿sabes? Claro, o sea, realmente o sea, como digamos que en teoría es sencillo, pero luego llevarlo a la práctica, tipo, es un poco más complejo, porque dice, hostia, monitorea, ve qué es lo que mejor, con lo que mejor responde, con qué cadena mejor bloque. Realmente el decirlo es muy sencillo, porque dices, hostia, vale, no es tan complicado. El problema es cuando te viene una persona y tienes que tú, una persona desde cero, calentarte la cabeza y ver qué hago. O sea, cuándo quiero acelerar más, cuándo quiero frenar esa gasolina, cuándo quiero hacer mil cosas. Es como, ahí es donde viene pues, quizá un poco la magia del entrenador, perdón, era te dijo, que básicamente eso, que yo, por ejemplo, para mí es como, digamos un poco la magia del entrenador, que es lo que digo antes, ¿no? Tú como entrenador tienes el tablero de juego, ¿no? Todos jugamos con las mismas reglas y cada uno ya, pues, en base a su sesgo, en base a su visión de entrenamiento, establece una estrategia u otra. Por ejemplo, es que para mí, por ejemplo, el coaching siempre me ha gustado mucho porque combina como dos cosas que a mí siempre me ha gustado mucho, que es los números y como entre comillas la estrategia, porque tú tienes que decidir, digamos, el timing de qué hacer, cómo girar, cómo no girar, que es un poquito como estrategia y siempre me ha gustado mucho. Y luego tema como números, porque es como respetando un poco la ingeniería, ¿no? Como una ingeniería. Tú tienes una regla física, ¿no? De biomecánica, de X cosas, y luego tú, en base a esas reglas, tienes que solucionar problemas. Que en este caso, el problema principal a solucionar es siempre que mejore el atleta, que mejore y que no se lesione a priori. Y siempre me ha gustado mucho por eso, pero eso, en base a como supuesto realmente, porque no hay reglas, o sea, no hay reglas de, oye, quiero que me empiece a empujar la semana 4 o 5, es en base a cómo tú lo ves, pues ir creando poco a poco tu visión de entrenamiento. Y realmente yo pienso como, oye, realmente ninguna visión de entrenamiento a priori es buena o mala, mientras que funcione. Es decir, si yo, por ejemplo, mis atletas tienden a, pues yo qué sé, empezar más bajo o empezar más suave en función del macro y no sé qué, no sé cuánto, a lo mejor yo se lo digo a Rive y Rive dice, hostia, pues yo no lo hago así. Ahora, mientras me esté dando resultados y demás, a priori está bien. Ahora, si Rive a lo mejor empieza en los bloques más altos, pero le está dando resultados, también a priori también está bien. Y como no hay, digamos, una cosa que sí, o sea, como no hay como nadie que pueda decir esto está bien, esto está mal, porque es algo tan abierto y es algo que, como decimos, puede llegar al mismo sitio de 1000 formas distintas. Para mí lo bonito, que dentro de cada uno va a crear su visión de entrenamiento y va a crear, en cierta manera, como atletas de un tipo u otro, porque un atleta, pongamos ejemplo, de TSG, es un atleta a nivel mental y en muchos otros aspectos muy diferente que probablemente a atletas que son como nosotros, ¿no? Y cada roster, ¿no? Como se dice ahí en Estados Unidos, tu roster, pues normalmente va a tener como una especie de visión de entrenamiento más o menos parecida. Y también hay como digo, la magia del entrenador, el toque que le da, que es una de las cosas que a mí me gusta mucho. Que no hay reglas, tú creas tus propias reglas y ya que funcionen, si funcionan, pues es que funcionando bien a priori. Yo de lo que decías antes, de que te viene un atleta de cero y dices, ¿por dónde tiro? ¿En qué me baso? Yo que te vas un poco en base a tu experiencia, pero ya no solo a nivel global con todos tus atletas, sino por grupos de personas. Es decir, tú no vas a programar normalmente igual a una mujer que a un hombre, no solo ya solo por su sexo, sino por la mentalidad que tiene. O sea, normalmente, además de entrenar atletas, entrenas personalidades muchas veces. Y te viene un atleta que es un jamao, pero eso ya lo ves en la videollamada. Pues la videollamada, lo que sea. Sí, sí. Y te preguntas, ¿y cuáles son tus objetivos de aquí a un año? Y te dice, pues, una jamadería, ¿sabes? Dice, no, quiero hacer 400... Ya ves el tipo de atleta que vas a ver que es un calentado, vas a ver qué tal, y dices tú, vale, vamos a empezar por aquí, ¿sabes? Y en vez de a lo mejor darle un RP ya abierto de primeras, a lo mejor tienes que basar más en lo que te ha dicho de sus mejores marcas y programar más dentro de un rango de carga en base al porcentaje del 1RM, por ejemplo. Sí, O yo que sé, si ves un atleta a lo mejor que tiene una mentalidad como más limitada, más depresiva, ¿sabes? Más de... sí, undershooter, que siempre tiende a ir por lo bajo, por ejemplo, ¿no? Sí, o que una persona que tiene mucho miedo a overshootear, por a lo mejor, simplemente por respeto al entrenador, de que tiene alguien que tiene mucha estima, mucho respeto y quiere cumplir al 100% y tal, y a lo mejor tienes que decirle no, tal. Y en función de eso programas de una manera u otra. Obviamente siempre dentro de un esquema. Nunca me verás, yo qué sé, ¿sabes? Hay ciertos límites. No te voy a poner de repente 40 series, seas el tipo de la que seas, de primera semana. Entonces, dentro de ese límite sí que juegas un poco en base a la personalidad que tengas delante. Y luego sí, obviamente, tú imagínate que quieres moverte en una personalidad dentro de este rango, por ejemplo. Una persona que se va aquí, pues a lo mejor intentas llevarla a ese rango en el que estás como trabajando y del otro lado igual, y tratas de llevarlos aquí. Y es donde tú estás especializado. Estoy especializado en esto. Creo que para programar bien, para que te vaya bien, tienes que estar en este mood. Estás aquí, bueno, de primeras te voy a programar porque estás aquí, pero o sea, poco a poco te voy a llevar para mi terreno, ¿sabes? ¿Y no creéis que hay alguna forma de mejorar el pacing, o sea, el pacing entre bloques, como sería tanto a nivel
dentro de un propio bloque, como bloque a bloque, dando un poco de, inicialmente, como dices tú, en estos casos de atletas no, pero en un atleta que tú creas que se puede gestionar bien, darle un poco, digamos, como tú has dicho, el coche a él y que tú solamente veas cómo él va subiendo de marchas sin tener ningún tipo de, o sea, de intervención. O sea, ¿cómo veis? Claro, dejándolo a él. Yo es que lo vi en un podcast que hablaba Sean Noriega, que él venía de haber trabajado con Joy Flex, venía de haber trabajado, creo que tenía mucha influencia de RTS y demás. Y Sean Noriega creo que decía que era como que un atleta que era un entrenador que establecía como bloques de a lo mejor X semanas, que los tenía más o menos hechos, y que establecía que le dejaba como al atleta y le decía, oye, mira, pues vamos a empezar con esta secuencia de, por ejemplo, un por 4 en sumo, por ejemplo, y le decía, vamos a hacer de 5, de una arroba 5 a una arroba 8. Y él le dejaba un par de bloques o incluso un macrociclo entero en el cual le mantenía un esquema bastante parecido y en base a cómo se gestionaba él, monitorizaba la carga. Entonces, ¿no habéis usado esta forma de trabajar con atletas para que no inicialmente a un atleta, que sí que, como ha dicho Marcos, ¿no? Que si ves que está muy fuera del rango, sí que tienes como que ajustarlo a tu rango de más o menos cómo quieres que trabaje, pero ¿no habéis visto alguna forma de intentar facilitar el pacing en un atleta en base a su forma subjetiva de cómo llevar un bloque él mismo? ¿O siempre tenéis como la mano de decir, va, ya me meto en esta persona desde la programación, desde el primer día, ¿sabes? De decirle un rango. Porque si hay gente, como ha dicho Marcos, hay gente que cuando tú le estableces un rango de RPE y le estableces un rango de carga, hay los atletas que ha dicho Marcos, o sea, perfectamente, los que tienen miedo a la carga van a coger el end range, o sea, el que está mes abajo. Y los que estén medio calentados, le van a poner el top range, indiferentemente cómo se sientan ese día, ¿sabes? Entonces, ¿no habéis establecido sin rangos de carga alguna vez, cuando empezáis con una persona, como un esquema, como bien tú has dicho, Marcos, de, hostia, pues yo sé que las mujeres mejoran aquí, más o menos, o sé que necesitan X series, o X estrés, o X intensidad, etcétera, etcétera? ¿Tú no has cogido una base general de decir, vale, creo que puedes mejorar aquí y dejarle a esa persona como un macro entero, a no ser que tengas una competición y quieras tú gestionar de alguna forma u otra, un macro entero o 2 micros de 4 semanas, 5, lo que sea, y ver cómo fluctúa y a partir de ahí monitorizar? ¿O soléis desde el inicio ya poner mano en lo que es la carga y la programación? No, yo aquí, bueno, das todo yo. Dale tú si quieres, ahora voy yo. Eso, yo aquí vuelvo a lo de antes, en función del atleta que tengas delante. Si es un atleta más experimentado, casi 100% vas a ver más de él que tú en un primer momento, evidentemente. Entonces, sí que puedes decir en un primer macro, decir, vale, quiero que me enseñes cómo sueles llevar tú las cosas, ¿sabes? Te conoces de, oye, mira, yo sé que me tengo que regular de esta manera a lo largo de un bloque, una secuencia de bloques para que las cosas vayan bien. Entonces, si considero que la atleta se conoce y que tiene un conocimiento, por supuesto que le dejo. Yo le enseño mi plan, lo pilla al toque, lo sigues y todo va bien. Y luego a lo mejor, en base a los datos recogidos, digo, vale, pues mira, creo que esto hubiese podido ir mejor de esta manera, tal, así que para futuros bloques vamos a ajustar esto. Pero si te viene un chico que no conoce nada de entrenamiento, no se conoce el mismo ni nada, claro, no puedes, es darle una pistola a un mono, es que no puedes hacer eso. Porque claro, te la va a liar. En cambio, claro, no es lo mismo que me digas, no, sí, Noriega. Claro, nada que ver, es un ejemplo completamente diferente. Obviamente, si yo llevase sin Noriega, imagínate, no voy a decir, no, mira, te voy a poner tal carga, tal, y tú callado. No. Ya. Claro, oye, mira, enséñame cómo lo vas a hacer tú, yo te propongo mi plan, queremos hacerlo de esta manera. Es como un 50-50, ¿sabes? Sí, yo creo que o sea, al final el problema también muchas veces en eso es un poco putada, pero muchas veces pasa. Yo creo que nos pasa a todos, que es como la necesidad muchas veces de cumplir quizá las expectativas del atleta pronto, ¿sabes? En el sentido de, yo a lo mejor llego y por el bien en cierto modo del corto plazo, te puedo ya desde el primer momento o sea, guiarte un poco más, porque bueno, probablemente a lo mejor, o sea, digamos que al final lo pongo en una balanza y si yo te guío desde el principio sin conocerte, pues quizás es un desastre, pero normalmente ya al final con un poco mi propia experiencia es probable que te sepa llevar un poco por el camino. ¿Eso significa que te pueda maximizar? No, porque no tengo información tuya, no sé para nada ni a qué respondes bien, ni un poco qué se ve ideal en ti, ¿no? Pero bueno, más o menos me puedo hacer un poco la idea y probablemente encarrilemos todo un poco, ¿no? Si lo pones en perspectiva, pues a lo mejor incluso te merece la pena a veces, sobre todo si estás en un periodo de tiempo más amplio, donde no tienes que cumplir con una competición dentro de X meses, X semanas, y quizás no ves esa necesidad de la persona de, hostia, es que para el segundo bloque ya quiero haber progresado un montón. O sea, aquí creo que depende un poco más de las herramientas de cada uno. Es literalmente lo más bottom-up que puede ser,
que es, te planteo el primer microciclo con a lo mejor un RP, o sea, el RP trato de mantenerlo. Y el RP, de nuevo, no porque si te pongo un 7, no es porque sea un 7 como tal, sino simplemente para ver cómo te vas gestionando tú los saltos. Y a lo mejor te puedo decir, pues mira, más o menos mi idea es acabar con un RP tal, o creo que podríamos sacar con esta carga, y ver un poco cuánto te lleva repetir un poco ese modelo hasta llegar un poco al objetivo a nivel de semanas, y ya pues como que vas confeccionando todo, ¿no? Entonces, eso puede salir muy bien en el sentido de que la información que te va a dar, en cierto modo, va a ser mucho más pura y no va a estar sesgada por los propios sesgos un poco del entrenador, o al menos no tanto, sino va a estar sesgado, pero probablemente a lo mejor te cueste un poquito más llegar, ¿no? Es decir, a lo mejor yo puedo empezar a hacer el primer bloque con una persona y en 2 bloques ya más o menos haber encarrilado todo, y a lo mejor puedo empezar con una persona y en lugar de que nos lleve 2 bloques, nos lleva 4, pero quizás el beneficio después de esos 4 es mucho mayor, ya no solo poniendo en perspectiva después de 4 bloques, sino de cara al futuro, porque tengo información mucho más ajustada y mucho más individualizada a ti, ¿no? Entonces, depende un poco de cada uno. Si me preguntas a mí, pues hombre, normalmente siempre intento por lo menos decirle, me gustaría acabar dentro de X semanas, ya sea porque la periodización a lo mejor cuadra así, ¿no? Es decir, si a lo mejor me viene una persona a, yo qué sé, 16 semanas de competir, hostia, pues yo hago mis cálculos y digo, joder, pues si hacemos 4 bloques de 4 semanas es cojonudo. Entonces es como, bueno, me gustaría más o menos cuadrar unas 4 semanas, pero tampoco voy a ser súper rígido, si tenemos que alargarlo más, lo alargaremos, y ya veo yo cómo lo vamos cuadrando, pero voy a tener un poco mis preferencias, ¿no? Entonces, pues me gustaría más o menos que el bloque dure entre esto y esto, me gustaría que acabásemos más o menos en esto, esto es un poco mi idea, y en base a eso, pues ver cómo se va gestionando la persona. Si es una persona que al final, pues como ha dicho Marcos, o sea, quizás es muy principiante y no se conoce ni nada, pues a lo mejor tampoco le puedo relegar porque creo que no es justo ni para mí en cierto modo ni para él. A lo mejor esa persona, ese chaval, pues no está preparado en cierto modo para gestionarse, y más que hacerle un favor, le estás haciendo casi una putada porque, pues de nuevo, ¿no? O sea, va a sufrir su entrenamiento, se va a frustrar probablemente porque, joder, vaya mierda, o sea, al final también necesitas con alguien que es muy principiante, en cierto modo, que se enganche un poco al deporte relativamente pronto. Entonces, al final, lo primero que ve esa persona es el deporte de frustración porque no está funcionando bien y no es capaz de entender que es por su bien en el largo plazo, sino que simplemente está mirando un poco, está hiperfocalizado en el corto plazo, pues ahí también es un poco un problema, ¿no? Entonces, creo que, como todo, es poner una balanza y ver qué te compensa en ese sentido. Te compensa llevarlo más o menos por una senda buena, a pesar de que a lo mejor puedas contaminar un poco la información en el futuro, pues a lo mejor te compensa, a lo mejor no. Yo, por ejemplo, aquí con una cosa que ha hecho Ribe, que como, vale, te llega un chaval nuevo, no tiene idea, pero es que ya no hay ni en ese caso. Tú puedes tener una persona con la que has estado toda tu vida, pero a esa persona le cambia el contexto radicalmente. En ese aspecto, Sí, sí. todos los datos que tú tenías en tu cabeza o todas las cosas que consideras que iban a ir bien, la estrategia que hacía antes, a lo mejor ya no le funciona. O a lo mejor otra cosa le empieza a funcionar más. Y ya no es que le cambie la vida drásticamente de... Por ejemplo, todos tenemos atletas que han pasado de ser sub-junior a junior, se va a estudiar fuera, empieza a hacerse la comida, no lo hace la con sus padres. Son tonterías. Vale, ese chaval ahora la estrategia va a ser diferente porque empieza a salir los viernes, el SBD que hacías que lleva también ya no te va bien el sábado, todo eso te va cambiando. Ahora, un chico que pasa de junior a open, de repente empieza a trabajar en una empresa, estás todo estresado, te cambian las cosas. Y algo incluso más común, una subida de categoría. Tú puedes ser que digas, hostia, mi estrategia era terminar, porque siempre terminamos, tú tienes tu número hecho, o sea, es como que, por lo menos a mí me ha pasado mucho, como, digamos, como que tú tienes tu número hecho y tu número lo has hecho muy bien y eres muy inteligente. Realmente casi siempre, en plan, el atleta va a determinar realmente cómo terminarlo. Tú dices, hostia, este bloque va a mejorar a priori, tiene que terminarlo con un 12% más de carga, pero si esa persona ahora de repente está cogiendo peso, está empezando a subir de categoría, pues ahora, a lo mejor de repente que tú le empiezas a escapar y que le empiezas a coger la estrategia anterior, no le sirve, porque a lo mejor esa persona puede mejorar muchísimo más y tú le estás simplemente por el ansia de como tocar el proceso, que yo también creo que a lo mejor nos puede comer un poco el ansia de, coño, que el atleta vea que estamos haciendo algo, porque, por ejemplo, yo me acuerdo antes como se criticaba mucho RTS porque era como, hostia, tú planteas un microciclo y ya te toca los huevos. A ver, realmente no, pero es como a lo mejor un atleta que te llega nuevo, tienes que dejarle cierto margen porque quieres ver su forma de entrenar semana a semana. Pero hay veces que, por ejemplo, a mí me pasa decir, hostia, vale, voy a ponerle por lo menos una carga, para más o menos quiero que vaya por aquí y tal, por el simple hecho de, hostia, casi que me sale solo programarle para que no perciba que le he puesto la misma semana o que no perciba. Es decir, también es un poco entender el atleta que es a nivel mental y también que espera un poco de ti, porque a lo mejor un atleta que de repente espera que tú le hagas, que le pongas todo, le pongas los rangos de carga, le pongas las aproximaciones y de repente para, tú no haces eso, tienes que entenderlo, tienes que hacérselo entender al atleta
Y para mí es como que va mucho más allá que simplemente hago un bloque exploratorio, ¿no? Porque lo que creo que Ribe decía era como, vale, dejarle como explorar al atleta y a partir de ahí yo ya trabajo. Yo personalmente, si lo hago, si me llama una persona nueva, no me gusta dejarle como, o sea, ponerle el rango de carga súper fijo y demás, a no ser que, como te digo, sea un caso muy específico, pero eso ya no solo es eso, con un atleta nuevo, te puede pasar con un atleta que lleva muchísimo, por un cambio de todo, de lo que te pueda ocurrir, ¿no? Eso es lo que pienso yo un poco. Sí, seguro. Vale. No sé si... Bueno, yo ya realmente había hecho 1 hora, ya son 58 minutos, no sé si qué para parar y demás. Y Vale. no sé si tenéis alguna cosa más que queráis comentar o que no hayáis terminado de decir. No, yo por mi parte... Yo por mi Vale, parte, pues bueno. Pues señores, nada, muchas gracias, pero... ¿Qué dice? ¿Perdón? No, dije que por mí si queréis seguir, yo por mí seguimos. Yo no tengo prisa. Nada, yo ya porque había terminado todo así. ¿Cuánto llevamos? Dijiste 1 hora. 1 hora. Sí, 1 hora menos la ya aparición digo algo, de sí, 5 para minutos de mi no madre. robar más tiempo. Si te pones a hablar de este tema, es que Sí, 53. bueno, al final te vas por las ramas y puedes estar hablando 5 horas, tranquilamente. No se ha jodido. Pero a mí me jodéis un También poco. digo. Dile a Diego, deja a Diego que No, se va a hacer no. bloques, tío, y se vaya a peinar, tío. Sí, hoy tiene 17 bloques. No, que va. Nada, señores. No hace cosas. Pues digo, si a la gente le gusta, que nos diga cada uno lo que le haya molado, y lo subiré luego a YouTube y todas estas cositas. Y nada, un saludo para todos que lo habéis visto y adiós, gente. Visca el Barça.